18 de abril del 2013. Damos la bienvenida a los medios de comunicación aquí presentes, agradecerles de antemano que estén aquí reunidos para presentarles los pormenores del caso del profesor Óscar Hernández Neri. Para ese motivo queremos plantearles algunas cuestiones. Para eso tenemos aquí a la profesora Lidia Galindo Morales y al profesor César Hernández Neri para que nos expliquen la situación acerca del caso del profesor Óscar Hernández Neri. Nos interesa de sobremanera aclarar alguna serie de informaciones que se han publicado en la prensa sobre la situación del maestro Óscar Hernández Neri. Somos del sector educativo independiente, estamos aquí como tal y también está aquí la familia. Entonces vamos a dar lectura a un comunicado de prensa por parte del maestro César Hernández. Buenos días. Queremos aclarar que se han salido dos versiones sobre la entrega del profesor Óscar Hernández Neri en dos medios de comunicación. Queremos aclarar que es a partir de información que nosotros mismos como organización, como sector educativo, se ha vertido a algunos periodistas. Estamos hablando concretamente que esta información de fechas de entrega del profesor Óscar Hernández Neri se dieron en el diario La Jornada y en el diario Universal, señalando fechas diferentes de la entrega a las autoridades. Enseguida voy a explicar cuál es la situación del profesor, pero queremos aclarar que esta situación de que se haya publicado, entendemos que no es una situación de mala fe, es una situación de confusión por parte de nuestra organización al dar la información. Entonces voy a permitirme leer este boletín el boletín de prensa en donde se contextualiza la situación del profesor Óscar Hernández Neri, la situación jurídica y planteamiento, en este caso, de exigencia al gobierno del Estado de México y qué está pasando con esta situación de asumir el proceso jurídico, obviamente entregándose. Entonces, me voy a permitir leer. El profesor Óscar Hernández Neri es fundador de la Preparatoria 55 y 224 del Estado de México, del Centro de Educación para los Adultos Revolución, de la Universidad Revolución, cofundador de la Preparatoria Indígena Colegio Paulo Freire. Es fundador y dirigente de la UPRES Chicoloapan, cofundador del PRD en este municipio y ex candidato a diputado local y precandidato a presidente municipal por el PRD, dirigente y fundador de la Unidad Habitacional El Encino de Chicoloapan y cofundador del Consejo de Transformación Educativa. Además, obviamente, integrante y fundador del sector educativo independiente. Posee múltiples reconocimientos académicos y sociopolíticos por la gestión de servicios y beneficios colectivos, empleo y defensa de los derechos humanos. Connotado defensor de los derechos a la educación de los jóvenes, es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad de Chapingo, ha sido estudioso de la educación y la sustentabilidad, cursando 2 maestrías, un doctorado y diversos diplomados, cursos y seminarios. Ha sido director de la Preparatoria Oficial número 55 desde hace 25 años y catedrático de la UNAM desde hace 7 años. Es coordinador general de la Universidad de Revolución y profesor en la misma. Desde el mes de mayo de 2012, el gobierno del Estado de México somete a persecución al profesor Óscar a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, construyéndole el delito de homicidio calificado. ¿Por qué planteamos esto? 1. La muerte que le adjudican ocurre el 16 de abril del 2007. Durante la averiguación previa
El profesor declaró como testigo, pero pasado 4 años lo convirtieron en presunto culpable sin derecho a defenderse, ya que el expediente se consigna hasta el 1 de septiembre del 2011. 2. El agente del Ministerio Público, Ricardo Granados Caballero, en abril de 2009 ordena la presentación de 2 testigos, los que se retractan de sus testimonios originales en la averiguación previa, que se da en 2007. Es evidente que los señores fueron presionados e inducidos para negar lo que habían declarado. 2 días después de estas declaraciones, es ilegalmente detenido un profesor de la Preparatoria 55 y llevado a los separos de la Procuraduría en Chimalhuacán. Lo torturan y lo amenazan de muerte, a él y su familia, para que no denunciara el hecho. Lo obligan a declarar que Óscar le confesó que había estrangulado a la mujer, convirtiendo esta declaración en fundamento de la orden de aprehensión. Estamos hablando que 2 años después de que se da el suceso, este agente del Ministerio Público hace nuevas declaraciones y obligan a 3 testigos a retractarse de lo que habían declarado en 2007. El mismo día detienen y golpean en Chimalhuacán a un hermano de Óscar, a quien los judiciales extorsionan con dinero para no involucrarlo en las acusaciones. Se inició una denuncia en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 5. A pesar de que el juez primero penal de primera instancia de Texcoco, en la causa 37/2012, negó 3 veces la orden de aprehensión por no acreditar el cuerpo del delito ni por demostrarse su probable responsabilidad, en este caso del profesor Óscar. A pesar de eso, la segunda sala colegiada penal en Texcoco del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México revocó esta resolución del juez en la toca 98/2012 y concediendo la orden de aprehensión el 18 de mayo de 2012. La construcción del delito ha consistido en modificar declaraciones de testigos de la averiguación que inicia en 2007. Estas modificaciones para que se encuentren a modo para inculpar al profesor Óscar Hernández Neri, recurriendo incluso a la tortura y a amenazas de muerte para que un testigo lo inculpara directamente, dando un valor probatorio absoluto a las declaraciones de un testigo singular y de oídas, sin que exista relación alguna con otros medios de prueba. Y aquí planteamos, la fracción 9 del artículo 20 constitucional dice que será nula toda prueba obtenida con violación a los derechos fundamentales. Por otro lado, desestima declaraciones de testigos, incluidas la madre de la víctima, que desvinculan de los hechos al profesor. Se ignoran los peritajes en toxicología forense, se ignoran las llamadas y mensajes telefónicos que prueban que el profesor no estuvo con la occisa en el momento de su muerte. Jurídicamente, actualmente, solo es posible asumir el proceso de juicio para demostrar que el profesor no es culpable de homicidio y de traición. Las leyes y los jueces se empeñan en confinarlo en la celda infame de culpable. Para ellos, solo será libre cuando haya pasado por prisión. Pero no estamos dispuestos a la resignación ni a la pasividad sumisa. El gobierno tiene que desistirse de la acción penal porque está violando la Constitución, violando sus derechos, violando los derechos de un torturado, violando el debido proceso y violando la propia muerte de una mujer. Estamos planteando que va a regresar a su empleo de maestro y de director al que pidió 1 año de permiso, y esto se llevará a cabo el 3 de junio.
Irá nuevamente a las aulas de la Preparatoria 55, donde se encuentra la Universidad de Revolución. Retomará su empleo y sus obligaciones. El gobierno deberá respetarlo y respetar el sustento de su familia. El 3 de junio, el gobierno del Estado de México demostrará que es garante de la legalidad o que es verdugo. Si el gobierno del Estado de México es garante de la aplicación justa de la ley y los derechos, no solo debe desistirse de esta grotesca fabricación, sino que debe sancionar a quienes han actuado por consigna o interés torciendo las leyes para presentar a la sociedad el culpable de una muerte que no pueden o no quieren explicar ni dejar en paz. Alto a la persecución contra el profesor Óscar Hernández Neri. Atentamente, Sector Educativo Independiente y Comité Red Ni un Presunto Culpable Más. Gracias. Sí, preguntas. Si hay algunas preguntas que quieran hacerle aquí a los compañeros, ¿existe alguna? Sí, yo quisiera preguntarles cómo interpretan el hecho de que, a qué se debe, según ustedes, el hecho de que estén incriminando a este profesor en los actos que dicen, y también quisiera saber cuál es su reflexión a propósito del hecho de que ha habido en días recientes más de una denuncia de organizaciones del Estado de México, concretamente, que señalan que están siendo perseguidas y criminalizadas, ¿no? ¿Qué reflexión harían tomando en cuenta que en la presidencia está el exgobernador del Estado de México? ¿Por qué es incriminado el profesor Óscar Hernández Neri? Pues a lo largo de su trayectoria de participación política y social, sobre todo por defender el derecho a la educación de los jóvenes, que son 25 años, evidentemente ha sido un personaje de la oposición en el municipio de Chicoloapan, y no solo en Chicoloapan, sino en la zona oriente del Estado de México. Finalmente, el gobierno del Estado, primero con Peña Nieto, porque este caso viene de la época de Peña Nieto, y ahora con el Ubiel, que finalmente el grupo que está gobernando es el mismo, en términos, aunque esté el Ubiel y no pertenezca al grupo de Peña. Siempre le ha interesado o cooptar a la oposición o debilitarla totalmente. Entonces, si bien es cierto, el deceso de esta mujer fue una situación fortuita, pero 2 años después al gobierno del Estado, a través de la Procuraduría, le interesó revivir el asunto, modificarlo y acusar directamente al profesor. Queremos aclarar, por ejemplo, que en el 2009 se dan elecciones federales y el profesor Óscar Hernández Neri es precandidato a diputado federal por el PRD. Precisamente cuando sale la orden de aprehensión, también hay un proceso electoral en donde a Peña Nieto se le estaba cuestionando mucho la cuestión de que cuando él fue el gobernador, los feminicidios se habían crecido enormemente en el Estado. Entonces, la embestida del gobierno del Estado a través de la Procuraduría ha sido en momentos claves, fundamentalmente políticos. Y por otro lado, el carácter del Estado, que siempre ha querido debilitar a la oposición en el Estado de México. Y se ha valido de cualquier cuestión, de cualquier situación para hacerlo. Y lo vemos por los últimos acontecimientos en el Estado de México. Ya ahora el marchar, el tener una organización por parte del Estado es considerado un delito, ¿no? Es asociación delictuosa, ya no es organización social, ya no es el derecho a la organización, es asociación delictuosa según el gobierno del Estado de México. Entonces, no sé si
responda con esto la pregunta. Es decir, lo enmarcan como parte del proceso electoral, es decir, un fondo electoral en la detención del profesor. No necesariamente electoral, pero sí tiene un carácter político. O sea, reitero, casualmente se da las embestidas fuertes se dan en vísperas de procesos electorales, pero también en vísperas de que hay alianzas, hay arreglos con organizaciones, pero también fundamentalmente creemos que es con la intención de debilitar o de someter a las organizaciones sociales y sus proyectos, porque finalmente las organizaciones sociales en el Estado de México tienen proyectos de defensa de los derechos ciudadanos, de promoción de los propios derechos ciudadanos, en este caso la de educación para los y las jóvenes. Y otras organizaciones se han declarado, han mostrado apoyo al profesor en el Estado de México, organizaciones del Estado de México. Sí, en fecha reciente, el día 18, el día 2 de abril, se hizo un foro en la UAM Azcapotzalco. Sí, ahí estuvieron presentes, ¿no? El Frente de Defensa, ¿no?, de los Pueblos. Estuvo presente también varios académicos, se hicieron pronunciamientos, varias organizaciones. O sea, sí se ha mostrado un respaldo por parte de las personas que han conocido esta situación, y sobre todo porque también la enmarca dentro de esta criminalización que ha hecho el Estado mexicano y el Estado de México en particular, de la lucha y de los luchadores. Ahora ya manifestarse es ataque a la libertad de comunicación, ya es delito. Entonces es preocupante, y sí esperamos que a medida, ¿no?, de que esta situación se vaya conociendo más, podamos tener más apoyo. Ustedes marcan el 3 de julio. El 3 de julio, ¿qué plazo se vence? Y la defensa del profesor Oscar, ¿quién está llevando la defensa? ¿Qué les han comentado acerca de que puede ser ese? Lo que sucede es lo siguiente: cuando se da a conocer que se libera la orden de aprehensión, el maestro, con el afán de defenderse, pide un año de permiso a su trabajo como director. Entonces, el 31 de mayo este plazo se vence. El día primero tendría que presentarse a la obra, pero es sábado. Entonces, el plazo que se vence es ese, ¿sí?, el de las labores, el laboral. ¿Él ahorita en qué etapa del proceso se encuentra y cómo piensan que va a resultar esto, a favor o en contra de cómo se está dando el proceso? Bien, bueno, primero, quien está llevando la defensa jurídica del profesor es el licenciado Leonel Rivero y su equipo. Ahora, ¿cuál es la etapa del proceso? Pues se tiene que ejecutar la orden de aprehensión para que inicie el proceso de juicio, iniciando obviamente con el análisis del expediente y si se dicta auto de formal prisión o auto de libertad en primera instancia. Entonces el proceso en términos jurídicos del juicio apenas iniciaría, y por eso leemos aquí en el boletín de prensa que la única opción para demostrar la inocencia pues es llevar a cabo el juicio, iniciar ese juicio. Pero por otro lado, bueno, nosotros pensamos, queremos tener la confianza sobre todo en la justicia federal para demostrar que es inocente. ¿Por qué la justicia federal? Porque finalmente los jueces en el Estado de México repiten las averiguaciones previas de los ministerios públicos. Entonces sí vamos a apostarle a la justicia federal, es decir, a los amparos. Creemos que hay elementos en el propio expediente que demuestran la inocencia del profesor, y a esos vamos a recurrir. ¿Para cuándo más o menos se conocería esta resolución?
Pues no, realmente eso dependería, ¿no?, del momento en que se inicie el juicio, y se inicia en el momento en que se ha capturado el profesor o se ha presentado, en que se ejecute más bien la orden de aprehensión. Nosotros queremos aclarar, bueno, que esta situación de que él se presente a su trabajo va a ser a partir del 3 de junio. Está vigente la orden de aprehensión. También estamos dirigiendo una carta al gobernador del estado, estamos solicitando al gobernador del estado que se desista de la acción penal, dadas las irregularidades del proceso. Pero bueno, digamos que ese es, aparte de lo jurídico, es un asunto que se le está solicitando al gobernador que revise y que se desista. Entonces no está, digamos, tratando de evadir la orden de aprehensión. Él se va a presentar a trabajar el día que está fijado, y si es aprendido no se va a resistir. Eso es, así es. Y esperan que antes de eso ya pueda haber algún pronunciamiento, alguna acción por parte del gobierno del estado o de las autoridades locales que llevan la acción. Claro, el día de hoy queremos establecer 2 puntos. Uno, exigir al gobierno del estado que a través de la Procuraduría se desista de la acción jurídica contra el compañero. ¿Por qué? Por las diversas y graves irregularidades que hay en el proceso. Fundamentalmente, la confesión bajo tortura, que es lo que inculpa de forma directa al profesor. Y el segundo planteamiento estamos aplazando al gobierno del estado, es decir, dando un plazo para que le sea regresado su trabajo, o que le sea permitido regresar a su trabajo. Entonces ahí el Estado tendrá que tomar una decisión, o no le regresa a su trabajo y lo aprende, o se desiste de la acción penal y le regresa a su trabajo. También bajo esta perspectiva queremos aclarar, y hablando de las organizaciones, queremos aclarar que estamos haciendo un llamado a todas las organizaciones y personalidades democráticas del país a que se sumen a esta demanda, a que se sumen a exigir al gobierno del Estado de México que se desista de la acción penal en contra del profesor Óscar Hernández. ¿Nos puedes contar esta cuestión del asesinato de esta mujer? ¿Qué contexto tiene? ¿Qué es lo que pasó? Para entenderlo mejor. Del crimen del cual está siendo acusado. Pues el contexto sencillo es lo llaman homicidio calificado con traición. Dado que había una relación entre esta mujer y el profesor Óscar. Él había recibido por vía telefónica varios mensajes, digamos, de que se podían interpretar como que se quería suicidar. Ya están consignados en el expediente del Ministerio Público. Alrededor de las 12 del día, él recibe mensajes, sigue recibiendo pues estos mensajes, se preocupa mucho y va en busca de esta mujer. Y va a donde él considera que puede estar, que es en su trabajo, en su escuela más bien, porque está estudiando doctorado, va al colegio de posgraduados. Ahí encuentra a los padres de ella, ¿sí?, que también la están buscando por la misma situación, dado que el asesor de tesis de ella habló con los padres para decirle: búsquenla porque a mí me dijo que se quería suicidar. Todas estas cosas están consignadas en el expediente, estas declaraciones. Entonces, entre ellos está se reparten la búsqueda de esta mujer. Salen aproximadamente, no sé, 12:15, 12:20, ¿no? Se divide el papá, el asesor, la otra persona, y Óscar, nuestro Óscar, a diferentes lugares a buscarlo. Él se dirige al municipio de Cotlachán, hacia la montaña, dado que él conoce que tiene ahí su proyecto de pastoreo de cabras, dado que ella es una persona que está estudiando doctorado, que es veterinaria. Va y ahí es donde la encuentra. Esto es lo que lo incrimina, ¿sí?, el haberla encontrado, el tener una relación. Eso es lo que dice que lo incrimina.
Para eso, la muerte de esta mujer, según los forenses, se da entre las 11 de la mañana y la 1. Está con la mamá y el papá, está a las 12:30 y pasadas de las 12:30, porque así lo dice la misma madre de la muchacha, ¿sí? A las 12:30. Y es cuando recibe el último de los mensajes y lo comenta, inclusive. Me acaba de mandar un mensaje, entonces dice, está viva. O sea, está junto con la mamá. Sale después, casi la 1, a buscarla. Y cuando llega, él encuentra muerta. El tiempo, ¿no?, para llegar a este lugar donde se encontraba, ¿no?, sí se hace casi 1 hora, 40 minutos, 1 hora. Yéndose, voladísimo. O sea, esas son las cuestiones que nosotros valoramos, que es incongruente, ¿no?, que los abogados valoran la incongruencia, ¿no?, sobre todo en el tiempo. ¿Qué fecha fue esto? Fue 16 de abril del 2007. 16 de abril del 2007. O sea, para esto, cuando el Ministerio Público consigna, según el expediente, es 1 de septiembre del 2011. Y no se le gira orden de aprehensión hasta el 2012, hasta mayo del 2012. O sea, es una situación muy extraña, muy atípica. No sé si hay ¿Alguna pregunta más? Bien, bueno, gracias a los medios de comunicación aquí presentes, damos por tener la conferencia de prensa en base al caso del profesor Oscar Hernández Neri. Se dieron algunos pormenores, se platicó el contexto, el por qué es incriminado, se le dio por el de prensa y con la consigna que tiene el profesor de regresar a sus clases, a su trabajo el día 3 de junio en la prepa 55. Los esperamos. Nos esperamos aquí. Sí. Muchísimas gracias. ¿Dónde está la prepa? En el municipio de Chiconapan, kilómetro 27 y medio de la carretera México-Texcoco. Ese aspecto. Sí. El teléfono de la prepa es el 58 52 72.